Hola amigos, bienvenidos a Ideas de Emprendedores. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer una carterita de mano. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal activando la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un video y síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Para esto necesitaremos esta tela para forro, entretela, encaje, después este mosquetón y broche imantado. Para esto vamos a realizar el molde. Necesitamos papel doblado y vamos a hacer un rectángulo de 14,5 de ancho por 30 de largo. Y así queda el rectángulo. Ahora vamos a medir de aquí, de esta parte del filo hacia adentro, 4 centímetros. Ya está acá los 4 centímetros. Ahora vamos a medir de esta línea base para acá, 11,5 centímetros. De aquí para acá era 11,5. Ahora de esta línea para acá vamos a hacer 10,5. Ahora aquí vamos a medir 3 centímetros en esta parte de acá, de la derecha, 3 centímetros y lo unimos con este punto de acá. Así. Después ahora acá, en esta línea de acá de los 4 centímetros, vamos a marcar 4 centímetros también. Y lo unimos con este punto de acá con una línea curva. Y quedó listo el molde de la cartera de mano. Vamos a cortar por la línea que está adentro. Así, esa línea que hicimos último. Aquí quedó el molde de la carterita. Ahora vamos a cortar. Esto vendría a ser la cara. Y vamos a marcar al centro, en la parte que hemos doblado, 4,5 centímetros. Esto es para ubicar el broche imantado. Esto vendría a ser la cara. Y en la parte del revés, que vamos a cortar y va a ser el forro, vamos a medir 4 centímetros de ahí, de ese centro que hemos marcado. Ahí también vamos a ubicar el broche. Y ahora sí cortamos. Ya, aquí hemos cortado con este molde una pieza de pelón adhesivo, 2 de tela de forro y 1 de encaje. Ya, ahora yo corté una pieza de 21 por 19 y su pelón, pero corté en otra tela más doblecita que el forro para hacer la división. Aquí corté un cuadrado de 16 por 16. Este es para hacer el bolsillito interno. Ahora lo vamos a planchar las piezas que va con el pelón. Aquí tengo la pieza que está empalmada, es el forro, un encaje y un pelón. Esto vendría a ser la cara. Y para colocar el broche imantado, y ahora como lo hemos marcado, pasamos la marca a la tela, el lado que dice cara, que es aquí. Ahí está la marca, colocamos el metal para marcar para colocar el broche acá. Ahora en el forro, que también le puse pelón adhesivo, vamos a colocar el molde en donde es el revés, porque esto viene a ser la cara, este vendría a ser la parte interna del forro.
y ahí paso la marca que hice acá. Listo. Esto va a ir así, de tal forma que cuando cierre la cartera va a quedar así. Ya, ahora vamos a colocarle en la parte del forro, cerca a esta piecita que está sobresaliendo, vamos a colocarle una media luna. Esta media luna la vamos a colocar para poder enganchar esto. Y para eso necesitamos una piecita de 5 centímetros de ancho por 7 de largo. Aquí ya lo hemos cosido a ambos lados. Ahora necesitamos que esta pieza sea de 6 centímetros. Y le colocamos la media luna. En esta parte donde va el broche, a esta altura de donde termina esta piecita, este pedacito acá, a esa altura le vamos a colocar esto. Así, sobrando 1 centímetro para poder doblar así. Aquí tenemos la pieza que pedimos de 19 centímetros de ancho por 21 de largo. Esto lo vamos a doblar así en 2. Así. Y sobre esto de acá, sobre esta parte de aquí, le vamos a poner la piecita que pedimos de 16 por 16. Lo marqué acá de 2 centímetros y medio. Vamos a colocar así el cierre. Allí. Entonces esto vamos a coser empezando de acá y terminando acá. Así, de esta manera que quede al ras. Ahí está. Ahora lo vamos a doblando así, vamos a coser así, dejando un espacio sin costura. Ya. Vamos a cerrar este lado, así de paso agarrando este agujero, le pasamos una costura. Ahora esta pieza lo vamos a colocar aquí en el forro. Acá está el broche, esta debe ir así. Entonces
vamos a centrar que quede la misma cantidad ambos lados. De acá para arriba 1 centímetro de distancia hacia arriba. Sí, ahí está, al centro, ambos lados sí está igual. Y empezamos a coser. Bien. Cosemos por acá, a todo el contorno. Ahora vamos a unir con la otra pieza, cara con cara, a 1 centímetro de costura a todo el contorno, pero en esta parte que está más derecha vamos a dejar un espacio sin coser. Ya le dimos vuelta, ahora le vamos a pasar un pespunte aquí y otro pespunte acá en la curva, nada más. Ya está, la costura. Ahora vamos a unir así de esta manera. Los costados, así. Con un pespunte hasta acá. Ahora este agujero, queda acá un agujerito, esto lo juntamos así y le pasamos una costura ahí. Así quedó este lado. Ahora el otro lado lo hacemos igual. Y así queda la carterita. Unido los dos lados, iguales. Entonces esto se dobla casi y se cierra. Ahora nos falta la tirita para colocar acá. Para la cita cortamos una pieza de 35 centímetros por 5 de ancho. Es la que vamos a colocar con este mosquetón. Por fin hemos terminado. Y así quedó la carterita de mano. Lo decoré con lentejuelas. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Chao. Si quieres ser miembro exclusivo del canal, dale al botón unirse y serás parte de un grupo de Facebook donde decidirán los videos de cada semana y tendrán asesorías directas con la diseñadora y patronista del canal.